Hola, buenos días. Queríamos daros la bienvenida al programa de La Trinchera, un espacio organizado por la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alicante con el objetivo de luchar contra la hegemonía mediática, donde confrontaremos directamente con la desinformación que nos brindan los medios del capital. Visibilizaremos las luchas de los pueblos en lucha, fomentaremos la conciencia internacionalista y os iremos informando de nuestras acciones políticas. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Comenzaremos la sección de noticias de la Resistencia, hablando del mal llamado Acuerdo de Paz de Gaza. El pasado 13 de octubre se reunieron en Egipto los representantes de 30 países para celebrar una cumbre internacional con motivo de los acuerdos alcanzados en la Franja de Gaza. Presentada como una cumbre de paz, esta pantomima, organizada por el presidente estadounidense Donald Trump, fue esencialmente una operación de imagen para darle una importancia sobredimensionada al acuerdo de intercambio de prisioneros sellado con la resistencia palestina y remachar el apoyo a su plan colonial de 20 puntos, rechazado por Hamás y los otros grupos de la resistencia. Este ultimátum, que busca desarmar a las fuerzas palestinas y convertir la Franja de Gaza en un consorcio internacional, recibió el apoyo de Qatar, Egipto y Turquía, en una ceremonia simbólica en la que se firmó la declaración de Trump para la paz y la prosperidad duraderas. Como muestra del carácter de esta cumbre, no estuvieron presentes ni las fuerzas palestinas que combaten en la Franja de Gaza, solamente la autoridad palestina sin ningún papel especial, ni Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, si bien fue invitado, fue disuadido de acudir ante la amenaza de boicot por parte del presidente turco Erdogan. Otro de los invitados que no estuvo presente fue Irán, que prefirió ahorrarse el mal trago de acudir a semejante espectáculo. Al final, la resistencia palestina ha liberado a los 20 rehenes que seguían con vida, e Israel ha liberado a decenas de presos palestinos, todavía muy lejos de los cerca de 2.000 a los que se ha comprometido a liberar, muchos niños y mujeres, que por supuesto no habían pasado por juicio alguno. Al mismo tiempo, la entidad sionista sigue encarcelando arbitrariamente a la población de Cisjordania, con una mayor frecuencia si cabe a raíz del acuerdo. No se vayan a quedar sin palestinos a los que torturar física y mentalmente. Y por supuesto, el alto el fuego que venía explícito en el acuerdo para la Franja de Gaza ya ha sido violado incontables veces por Israel desde la firma del propio acuerdo. Mientras, en Cisjordania, continúan los pogromos a manos de colonos israelíes, que están aprovechando el caos para atacar y expulsar a los palestinos de una serie de pequeñas aldeas. Según el Ministerio de Salud palestino en Ramallah, soldados y colonos israelíes han matado al menos a 51 palestinos en Cisjordania, desde el sábado posterior al acuerdo. Al menos 2 aldeas quedaron completamente vacías de sus habitantes tras la violencia cometida por los colonos israelíes. Desde la JA somos conscientes de que esta pantomima de cumbre de la paz ni va a traer paz ni justicia al pueblo palestino, y seguiremos denunciando el genocidio y apartheid que sufre el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, si cabe con mayor vehemencia. Cambiando ya de región, en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, Estados Unidos sigue intentando desestabilizar al gobierno de Maduro con más movimientos de tropas militares en la región. Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, la administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra los cárteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un conflicto armado directo, que justifica sus acciones militares en aguas internacionales. El ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido 10 embarcaciones y ha matado a 43 personas en aguas del Caribe y del Pacífico. 43 personas que han sido brutalmente asesinadas, sin ninguna garantía de que fueran traficantes, sin juicio y sin consecuencias para Estados Unidos, que puede matar indiscriminadamente a población del llamado sur global con cualquier excusa para meter miedo a gobiernos que no se alineen al 100% con sus intereses económicos. Mientras, en el propio territorio estadounidense siguen las tensiones internas entre el ejército y grupos de inmigrantes y colectivos de izquierda. Trump ha desplegado el ejército en ciudades muy importantes como Los Ángeles, Chicago, Washington D.C., Memphis o Portland, algo nunca visto en Estados Unidos, al menos bajo esta forma. Esto, sumado a la inclusión de Antifa como grupo terrorista, acrecienta la deriva fascista del que se considera el dueño y señor del planeta y abre un escenario impredecible en el país.
También queremos destacar las protestas que han sacudido Marruecos en estas últimas semanas. A raíz de la muerte de 8 mujeres durante el parto en un hospital de la ciudad de Agadir, miles de marroquíes salieron a la calle a protestar contra el gobierno. Esto solo fue la chispa que prendió a una juventud descontenta con la situación económica, el deterioro de los servicios públicos y la inversión estatal en infraestructuras para eventos deportivos internacionales, como el Mundial de Fútbol de 2030, en detrimento de sectores como la educación y la sanidad. Unas protestas que han sido duramente reprimidas por el gobierno marroquí y que ha dejado varios muertos y muchas detenciones, pero que evidencia la decadencia del régimen marroquí y el hartazgo de su población joven, características que cada día vemos más también en otros países. Este lunes 27 se han producido también multitudinarias manifestaciones en los campos de refugiados saharauis, en contra de la propuesta de resolución de Estados Unidos, que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, pese a que de facto Marruecos controla ya el 80% del territorio saharaui. Otra noticia relevante ha sido el conflicto armado de baja intensidad, por el momento entre Pakistán y Afganistán, donde esta vez la excusa ha sido la presencia de grupos terroristas afganos en territorio pakistaní. Aunque el conflicto es mucho más profundo y va más allá del terrorismo, las tensiones tienen raíces en disputas territoriales y en identidades nacionales enfrentadas, consecuencias principalmente de la herencia dejada por el colonialismo inglés a lo largo del siglo XX. Hola a totes i a tots els que escolteu aquest programa de La Trinxera, espai de l'Assemblea Juvenil Antiimperialista d'Alacant. En la secció de l'anàlisi d'aquest mes d'octubre hem volgut titular-la No hi haurà pau sense justícia. Durant aquest mes d'octubre, la solidaritat amb el poble palestí i amb la seva resistència ha continuat amb la commemoració de l'operació inundació d'Al-Aqsa i amb les mobilitzacions en tot l'estat per la vaga general convocada en solidaritat amb Palestina. Els anunciats acords de pau, cuinats entre l'entitat sionista i els yanquis a esquena de qualsevol de les representacions legítimes del poble palestí, no han evitat que el genocidi continuï en la franja de Gaza. És més, aquest 22 d'octubre el Parlament de l'entitat sionista ha aprovat l'ocupació dels territoris ocupats de Cisjordània. Algú continua pensant que existís possibilitat de convivència amb l'entitat sionista i feixista d'Israel? Continuarem legitimant la presència dels colons en territoris ocupats i els que lluiten per la seva terra els direm terroristes? L'entrada de l'ajuda humanitària, el retorn d'algunes de les ciutats i l'alliberament de quasi 2.000 presos i preses palestines de les presons terroristes de l'entitat sionista són una victòria de la resistència. La llista de preses i presos alliberats inclou a membres de Hamas, la Jihad Islàmica, Fatah i el Front Popular per l'Alliberament de Palestina. Malgrat la pressió, Hamas no ha aconseguit l'alliberament del destacat líder palestí Marwan Barghouti, empresonat en 2002, i els que molts veuen com a successor de Mahmoud Abbas al capdavant de l'Autoritat Nacional Palestina. Tampoc eixirà de presó l'exsecretari general del Front Popular per l'Alliberament de Palestina, Ahmed Sadat, jutjat per l'Autoritat Nacional Palestina i empresonat a la presó de Jericó en 2002. L'anunciat pla de pau ha posat en relleu la normalitat a la qual tornen les palestines i palestins, a les seues llars pràcticament destruïdes i amb milers de cadàvers sota els enderrocs. Eixa normalitat és la que pretenen implementar els Estats Units d'Amèrica, amb el suport de la Unió Europea i la complicitat absoluta de Turquia, Egipte i algunes de les monarquies del Golf Pèrsic. La normalitat d'una ocupació que permet un genocidi, sense grans escàndols, i on qualsevol acte de resistència serà proclamat com a terrorisme. No podem permetre que els culpables d'aquest genocidi no paguen per la neteja ètnica d'un poble, que les terres robades per l'entitat colonial i sionista no siguin retornades als seus veritables amos, ni confiar en el govern espanyol que presumís de suport a Palestina mentre multa i reprimís les mobilitzacions a favor d'aquesta. L'única alternativa és el suport incondicional a la resistència palestina. Mentre existisca l'entitat sionista no hi haurà ni pau ni justícia.
Des d'aquest espai de la trinxera volem fer una crida a continuar amb el suport de Palestina, a no callar davant d'un genocidi que continua dia rere dia. Avui és Palestina i demà serà qualsevol altre país que resistisca als democràtics plans de l'imperialisme, començant per Venezuela, que durant aquestes últimes setmanes viu un assetjament permanent amb el desplegament de tropes yanquis en el Carib i amb l'amenaça d'una altra invasió humanitària per part dels Estats Units d'Amèrica. Visca la lluita dels pobles contra l'imperialisme. Visca la solidaritat entre els pobles. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Continuamos con Memorias de Resistencia, la sección donde repasamos las efemérides de la clase obrera internacional. Hoy abrimos la sección el 1 de octubre de 1949, en China. Tras más de 2 décadas de guerra civil y resistencia contra el imperialismo japonés, el Partido Comunista Chino proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín. La victoria puso fin a la dominación imperialista y al feudalismo interno, instaurando un Estado popular. Nos trasladamos a la República Dominicana, al 2 de octubre de 1937, donde se produce la masacre de Perejil. Encabezada por Trujillo y con el apoyo estadounidense, se tradujo con el asesinato de más de 20.000 haitianos. La masacre no solo tuvo un componente étnico, sino también un claro objetivo económico y político. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 7 de octubre de 1944, se producía una rebelión armada en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia. En el bloque 20, donde se fabricaban y almacenaban productos químicos y armas, prisioneros judíos y polacos, que habían organizado la resistencia dentro del campo, lograron tomar las armas para destruir parte del campo, sabotear las instalaciones y resistir a la opresión nazi. Los prisioneros lograron incendiar algunas instalaciones y matar a varios guardias, pero la acción fue brutalmente reprimida por las SS. Muchos de los líderes de la rebelión fueron ejecutados, mientras otros fueron enviados a trabajos aún más duros. A pesar de la derrota militar, la rebelión mostró una resistencia organizada de los prisioneros y su valentía frente al genocidio y la ocupación nazi. Sería absurdo que tachásemos este acto de terrorismo, ¿no? Además del sentido común, la resolución 3070 de las Naciones Unidas legitima la lucha de los pueblos con todos sus medios contra la dominación colonial extranjera. Y a colación va la siguiente efeméride, otro 7 de octubre, pero esta vez en 2023 en la Palestina ocupada. Se llevaba a cabo la operación Diluvio de Al-Aqsa, en la que el eje de la resistencia volvió a pasar a la ofensiva contra el Estado colonial y genocida de Israel, el cual reaccionó aumentando la brutal represión ya existente y acelerando el genocidio del pueblo palestino, hecho que desde los medios de comunicación del capital y que desde los partidos burgueses, socialdemócratas incluidos, tachan de acto terrorista. Y desde la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alicante denunciamos la hipocresía de estos y aplaudimos la resistencia de los pueblos por todos sus medios, ya que el único terrorista es el Estado de Israel, que lleva ocupando más de 80 años Palestina y cometiendo un genocidio contra su pueblo, al igual que las potencias imperialistas que lo sustentan. La resistencia no es terrorismo, el terrorismo es el sionismo. El 8 de octubre se conmemora el Día del Guerrillero Heroico, en honor al comandante Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, quien fue herido en combate y capturado por el ejército boliviano en esa fecha de 1967. Esta fecha recuerda su legado y su lucha revolucionaria. Al día siguiente, el 9 de octubre, el Che, tras sus legendarias palabras «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre», fue fusilado. Don Ernesto fue, es y será la encarnación del internacionalismo proletario. Fue un guerrillero, revolucionario comunista, médico y escritor argentino. Comandó la Revolución Cubana, fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ministro de Industria y combatió en el Congo, en Angola y en Bolivia. El legado de Guevara trasciende la figura romántica o heroica con la que a menudo se lo representa. Su importancia radica en haber aplicado la praxis revolucionaria del marxismo-leninismo al contexto latinoamericano. El Che fue un militante que buscó unir la teoría con la acción revolucionaria.
Su pensamiento surge de la experiencia concreta, la Revolución Cubana, la lucha guerrillera y el contacto directo con las masas campesinas y obreras. Hasta siempre, comandante. El 12 de octubre de 1492 marca el comienzo de uno de los procesos más violentos y decisivos de la historia mundial, la invasión y colonización europea a América. Bajo el disfraz de descubrimiento, los imperios europeos pusieron en marcha un gigantesco proyecto de saqueo, esclavización y genocidio que transformó radicalmente el mundo. El 12 de octubre no puede celebrarse como el Día de la Hispanidad o de la Raza, ni como un encuentro entre dos mundos. Es el Día de la Resistencia Indígena, una jornada para recordar que la historia de América no comenzó con la llegada de Colón, sino con las civilizaciones originarias que fueron despojadas, y con las luchas que siguen vivas en cada territorio que defiende su soberanía frente al imperialismo. El 12 de octubre es un día para afirmar que la resistencia no ha terminado aún, porque la dominación colonial del pasado se ha transformado en la dominación económico-política del presente, porque el saqueo aún continúa. Y aunque solamos decir que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, sí lo hay, ya que es el Día de la Unidad Nacional Saharaui, que celebra la unión del pueblo saharaui contra la colonización. Este día está marcado por la reunión de 1975 en la que el Frente Polisario fue reconocido como único representante legítimo del pueblo, uniendo a los componentes sociales y políticos bajo un mismo objetivo de descolonización. Un pueblo que pasó de la dominación hispánica a la marroquí, cuya ocupación sigue a día de hoy con la complicidad de las potencias imperialistas, y que recientemente están socavando más aún su derecho de autodeterminación. Por otra parte, José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala, militantes de ETA, fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 en Bayona, Francia, por miembros de la Guardia Civil Española, en una operación clandestina. Fueron trasladados ilegalmente a España, torturados en el cuartel y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron enterrados en cal viva, en una fosa clandestina en Busot, Alicante, donde permanecieron desaparecidos hasta 1995, confirmando oficialmente lo que durante años denunciaron familiares y organizaciones de derechos humanos. En el 2000, la Audiencia Nacional condenó a Rodríguez Galindo, al exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, y a otros agentes por el secuestro y el asesinato. Las condenas demostraron judicialmente que el Estado español había practicado terrorismo de Estado, financiado con fondos públicos y encubierto políticamente. Sin embargo, las penas fueron reducidas y varios de los condenados obtuvieron beneficios penitenciarios. De nuevo en el continente africano, el 15 de octubre de 1987, Tomás Sankara fue asesinado durante un golpe de Estado encabezado por Blaise Compaoré, con la complicidad de Francia y de Costa de Marfil. Sankara y 12 de sus compañeros fueron ejecutados en el Congreso Nacional de la Revolución en Ouagadougou. En 1983 lideró un golpe de Estado popular que lo llevó al poder y transformó el país en la República de Burkina Faso. Propuso una vía africana hacia el socialismo, que rompiera con el colonialismo y el neocolonialismo económico. Algunas de sus principales medidas fueron la nacionalización de las tierras, recursos naturales y bancos, la reforma agraria, campañas de alfabetización y vacunación o el rechazo de la deuda extranjera. Volvemos al Estado español, en esta ocasión al 16 de octubre, fecha en la que fallecía Miquel Grau en Alicante, después de estar 10 días en coma por la agresión fascista de Miguel Ángel Díaz Panadero, el 6 de octubre. El militante fascista de Fuerza Nueva solo cumpliría 3 años de prisión, ya que fue indultado. Miquel Grau present, ni oblit ni perdó. Nos desplazamos al norte, a París, el 17 de octubre de 1961, en plena guerra de independencia de Argelia. Más de 40.000 personas, principalmente argelinas, salieron a las calles de París para manifestarse pacíficamente contra el toque de queda racista impuesto exclusivamente a ellos por la policía francesa. La protesta había sido convocada por el Frente de Liberación Nacional, que lideraba la lucha contra el colonialismo francés en Argelia. En respuesta, el Estado francés desplegó una brutal violencia dirigida por el prefecto de policía Maurice Papon, antiguo colaborador nazi, y responsable del asesinato de más de 1.000 judíos franceses, condenado después por crímenes contra la humanidad. La policía disparó, golpeó y detuvo a miles de manifestantes argelinos. Decenas, vivos y muertos, fueron arrojados al río Sena, muchos con las manos atadas para que se ahogaran. Aunque el número de víctimas no se sabe con exactitud,
Se estima que se asesinaron a más de 300 personas. Otros miles fueron encarcelados, torturados o deportados a Argelia. Durante décadas los hechos fueron censurados y negados por el Estado francés, hasta que en 2012 el presidente Hollande reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado francés en los hechos. El 18 de octubre de 1948, en el marco de la Operación Joab, la Fuerza Aérea Israelí comenzó a bombardear la aldea palestina de Beit Jibrin, ubicada en el distrito de Hebrón. La aldea albergaba tanto a residentes locales como a refugiados desplazados por los combates previos. Su ubicación estratégica la convirtió en un objetivo militar durante la ofensiva israelí. El ataque aéreo del 18 de octubre marcó el inicio de una serie de bombardeos que continuaron en los días siguientes, generando el pánico entre la población civil. Se estima que en los días de los ataques se asesinaron a más de 300 personas, y cuando la operación concluyó, el número de refugiados en la Franja de Gaza pasó de 100.000 a 230.000, contribuyendo al éxodo masivo de palestinos conocido como la Nakba. Seguimos en la Palestina ocupada, ya que el 26 de octubre se conmemora el Día de la Mujer Palestina, una fecha significativa que honra el papel fundamental de las mujeres palestinas en la resistencia y en la lucha por la liberación nacional. Esta conmemoración tiene sus raíces en el 26 de octubre de 1929, cuando se celebró en Jerusalén el Congreso de Mujeres Árabes Palestinas. Este congreso reunió a más de 300 mujeres de diversas regiones, quienes se unieron para abordar cuestiones nacionales y sociales. En 1987, la Unión General de Mujeres Palestinas institucionalizó el 26 de octubre como el Día Nacional de la Mujer Palestina. En los últimos 2 años, más de 33.000 mujeres palestinas han sido asesinadas. De las más de 170.000 personas heridas, el 70% son mujeres y niños, mientras que más de 250.000 mujeres y niñas están siendo sometidas a inanición. Otras 500.000 enfrentan niveles de hambre catastróficos, siendo más de 55.000 de ellas embarazadas o están en periodo de lactancia. Por otro lado, el 27 de octubre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, aviones del ejército imperial japonés llevaron a cabo un ataque biológico en la ciudad de Ningbo, en China. Este ataque, conocido como el incidente de Kaiminjie, fue una operación del ejército imperial japonés que soltó grano, algodón y arena contaminados con pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis, causante de la peste bubónica. El ataque resultó en la muerte de al menos 1.554 personas. A pesar de la magnitud de estos crímenes de guerra, hasta 2002 Japón no reconoció oficialmente que utilizó armas biológicas en China durante la Segunda Guerra Mundial. Y para finalizar la sección del mes, terminamos con nuestro recuerdo al camarada y compañero Alexis Castillo, caído en combate el 28 de octubre de 2022 en la región de Donetsk. Alexis era militante del PCP en Murcia cuando en 2014 decidió ir a combatir al fascismo en Ucrania. Su conciencia, su compromiso y su lucha son y serán un ejemplo de dignidad y de coherencia revolucionaria. Camarada Alexis, presente. Hasta la victoria siempre. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Voces en Lucha, el espacio donde resonamos las voces que construyen resistencia. Aquí traemos los ecos de la calle, y este mes las calles de Alicante han hablado alto y claro. La solidaridad con la lucha del pueblo palestino no se detiene, y nuestra respuesta frente al genocidio sigue siendo la movilización. En esta edición recuperaremos los ecos de 2 jornadas históricas de lucha convocadas por el Movimiento de Resistencia Global. Primero, viajamos a la manifestación del pasado sábado 4 de octubre, una jornada de apoyo a la flotilla Sumut tras su detención ilegal por el ejército sionista. 2 años de resistencia al genocidio en Gaza y 77 años combatiendo el sionismo fueron los lemas de aquel día. Y después nos trasladamos a la gran jornada de huelga general del miércoles 15 de octubre, que culminó con una manifestación masiva desde la Plaza de Toros al grito de solidaridad con la lucha palestina y la exigencia clara de del río al mar, Palestina vencerá. Además, cerraremos con una crónica de nuestro taller de pancartas, una herramienta fundamental para llevar la denuncia del genocidio a los barrios obreros de Alacant. En estas actividades se escucharon muchas voces, y hoy os traemos algunas de ellas. Empezamos.
La primera voz que recuperamos de esa jornada del 4 de octubre es la de un compañero de la AJA, que tomó la palabra durante la manifestación. En su intervención denunció con cifras la magnitud del genocidio, la complicidad de la comunidad internacional y la hipocresía de la socialdemocracia, que llega 77 años tarde a la solución del genocidio y destrucción del pueblo palestino. ¡Pueblo palestino y viva su lucha! Desde hace ya 2 años han asesinado a más de 66.200 personas, casi 500 de ellas de hambre. Además, han soltado 6 veces el tonelaje con el que bombardearon Hiroshima y Nagasaki, mientras la comunidad internacional está callada. Es una vergüenza. Y la socialdemocracia, que ahora se pone la Palestina y denuncian el genocidio, llega 77 años tarde. 77 años de genocidio, 77 años de apartheid, de ocupación y de colonias ilegales. Todo con la complicidad de los gobiernos y de la comunidad internacional. Es una vergüenza. El compañero continuó dejando claro el posicionamiento del AJA, un apoyo firme a la resistencia palestina en todas sus formas. Nos posicionamos a favor de la resistencia palestina en todas sus formas, porque la resistencia es legítima con todos sus medios. Desde aquí, un fraternal saludo al eje de la resistencia. Dejamos atrás los ecos de la movilización del 4 de octubre para adentrarnos en las reflexiones que surgieron en torno a la huelga general del 15 de octubre. En las charlas que concluyeron la manifestación se manifestó de nuevo un apoyo masivo a Palestina, pero con matices cruciales sobre el camino a seguir. Por un lado, la visión que pone el foco en la tregua y la presión institucional, y por otro lado, la que defiende que no habrá paz sin la victoria total de la resistencia y la aniquilación del proyecto sionista. La primera voz que analizamos es la que representó a los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, cuyo discurso se centra en la exigencia de un alto al fuego permanente, ayuda humanitaria y el cese de los acuerdos con Israel. Que se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata. Que se apoye la reconstrucción de Gaza y ésta se enfoque en los intereses de su pueblo, no de la especulación extranjera. Que el control de Gaza por parte del Estado palestino se desarrolle en un marco temporal concreto y que la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, también de los asentamientos ilegales. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y de Comisiones Obreras condenamos la política de genocidio llevada hasta ahora por el gobierno ultraconservador israelí, así como la colonización ilegal de territorios en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y por supuesto la usurpación de bienes palestinos de Israel. Por eso hoy exigimos la suspensión completa y posterior reivindicación del acuerdo de asociación de la Unión Europea israelí. Medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Prohibición efectiva del comercio de armas con Israel. Y la puesta en marcha por parte de todas las administraciones locales, autonómicas y estatales de planes urgentes de cooperación para Palestina. En contraposición a la visión de la tregua como fin en sí mismo, la abogada y militante del Partido Comunista de los Pueblos de España, Lola Jiménez,
denunció la complicidad de los gobiernos con el genocidio, la compra y venta de armas y la falsedad de la paz anunciada unos días atrás con apoyo de Estados Unidos. Y ese Estado se enfrenta a toda la humanidad que está con Gaza, que está con el pueblo palestino, y sobre todo se enfrenta al pueblo palestino que tiene ganas de vivir, de resistir y de existir, porque Palestina existe, porque Palestina resiste. Y mientras la población del mundo se ha levantado con la causa palestina, porque también es nuestra causa, porque los muertos, las niñas, los niños, las mujeres, todos son nuestros hermanos de la clase obrera. Y sin embargo nuestros gobernantes, que no pueden decir que ignoraban lo que está pasando, son unos timoratos y juegan a desmovilizarnos, porque cada reconocimiento del Estado, sin denunciar la existencia de la ocupación, sin denunciar al Estado sionista, significa afianzar ese Estado. Fragmentar la causa palestina no significa estar con la causa palestina. Han estado todo este tiempo vendiendo armas, comprando armas, también nuestro gobierno. El año pasado, hasta mayo, era el 85% de la compra de armas al Estado sionista. Han estado dándoles insumos, han estado manteniendo la maquinaria. La Unión Europea a Estados Unidos vendían armas, pero otros le vendían petróleo. Las monarquías sátrapas del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, que tenía un doble juego, todos ellos son igual de culpables, pero la humanidad les dijo basta, y ahora nos quieren vender que hay paz. No puede haber paz mientras haya ocupación, no la puede haber. No puede haber paz mientras haya injusticia, mientras haya limpieza étnica, mientras haya ocupación y desposesión. No puede haber paz, y no nos pueden vender que esto se ha acabado. No, esto empieza ahora, porque efectivamente han tardado 2 años en reconocer que había genocidio, cuando todas y todos nosotros estábamos diciéndolo en la calle. Y hoy, para desmovilizarnos, nos dicen que han firmado una paz. No es una paz, esa tregua solo es una pausa para seguir matando, es una pausa para seguir esquilmando, para seguir ocupando. Esa es la realidad. El viernes dijeron que estaba acabado y ha habido 36 ataques nuevos. Siguen muriendo palestinos y palestinas, no de cientos, pero de 10, de 15, de 7, siguen muriendo. Y antes de retirarse las tropas, destruyeron el último hospital pediátrico de Gaza. Han destruido el 94% de los hospitales. Hay más de 10.000 mujeres enterradas bajo los escombros y oficialmente desaparecidas. 67.913 personas asesinadas. Eso oficialmente, porque Albanese, la relatora de la ONU, dice que hay que multiplicar por 10. Eso es una cosa inasumible. ¿Y dónde están los culpables, los cómplices y los cooperadores necesarios? En una mesa vendiéndonos que esto se ha acabado. Esto no se ha acabado. No se ha acabado hasta que no esté un único Estado palestino. Os invitamos a seguir en la movilización, porque hoy Palestina nos necesita, porque es nuestra causa y no vamos a parar. Hay que estar con la resistencia y hay que denunciar que del acuerdo han evitado que salieran determinadas personas. Ahmed Sadat, el secretario general del Frente Popular, Marwan Barghouti de Fatah y otros prisioneros a los que nos han dejado salir. No han devuelto los cadáveres, no han devuelto los asesinados de los palestinos, entre ellos al héroe Sinwar, que murió dignamente defendiendo a su pueblo. También es nuestra causa la de todos ellos. Por eso os llamamos a la organización, a la resistencia, a no cejar en el apoyo a la causa palestina, porque tenemos que seguir hasta la victoria, con la resistencia siempre. ¡Viva Palestina! ¡Palestina! ¡Vencerá! ¡Palestina! ¡Vencerá! En la misma línea, Felip, docente y representante del Consejo Sindical Obrero, CSO, fue aún más categórico. Su discurso desmontó la idea de una solución negociada y defendió que la paz solo llegará con la derrota total del sionismo. Es que es una mentira, que avui hi ha, segueixen
disparant contra els companys i companyes que la línia esa groga que s'han inventat no és una línia que existeix i que ningú sap on està segur. Tot això segueix sent una mentira. El que ha demostrat este conflicte és que no hi ha una pau segura mentre Israel continua existint, que només una Palestina de l'àvia a l'àvia és possible garantia de pau per a tot el territori on convisquen musulmans, judíos, ateos i tot el món que vulgui conviure en Palestina. És molt important que aconseguim mantenir la pressió, però seguim mantenint la pressió cap a este objectiu, perquè Netanyahu té que estar jutjat, hay que jutjar-lo, però ells juren en una política de fets consumats. Ja saben que tenen Cisjordània completament invadida, completament. No queda ningú lloc, ells viuen en una presó. Jo he estat allí, està rodejat d'un muro. Viuen en una presó contínua. La única forma és continuar en la pressió hasta que tombem a l'estat d'Israel complet. I aquesta serà una victòria no del poble palestí únicament, sinó de tota la classe treballadora, lluitant unida per derrocar l'imperialisme complet. No cessem la pressió, mantenim la pressió contínua i constant, perquè només la Xina guanyarà el poble palestí. Visca la lluita del poble palestí! Visca la lluita de la seva resistència! Des del riu fins al mar, Palestina guanyarà! Des del riu fins al mar, Palestina guanyarà! Estas voces del 15 de octubre nos dejan una lección fundamental. La solidaridad con el pueblo palestino es una causa que atraviesa y une a la clase trabajadora organizada, ya sea desde los sindicatos mayoritarios o desde la militancia de base, pues todos coinciden en la condena del genocidio y la exigencia de justicia. Como decía Lola, los muertos, los niños, las mujeres, todos son nuestros hermanos de la clase obrera. No obstante, las intervenciones también nos exponen un debate estratégico crucial. Por un lado, la presión institucional centrada en el alto al fuego y las sanciones. Por otro lado, una visión que afirma que el genocidio no es un error de cálculo, sino en la naturaleza misma de la ocupación sionista. La experiencia de 77 años de lucha demuestra que los llamados a la paz sin justicia, sin desmantelamiento de la maquinaria de guerra y sin el fin de la ocupación, solo sirven para dar aire a los criminales de guerra. Como nos recordaban Felipe y Lola, no puede haber paz con ocupación, limpieza étnica o apartheid. La tregua es un parche que ignora la causa raíz del conflicto. La única vía para garantizar una vida digna y en libertad para el pueblo palestino y para acabar de raíz con la barbarie imperialista en la zona es la que propone la resistencia, la victoria completa, la liberación de Palestina del río al mar. Es en esta militancia firme, en la denuncia de la complicidad y en el apoyo incondicional a la resistencia, donde reside la verdadera solidaridad internacionalista. Y antes de terminar la sección, queremos destacar otra actividad fundamental en solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia. El pasado miércoles 18 de octubre, la JA convocó un taller de pancartas en solidaridad con Palestina. Esta fue una buena actividad de la JA que nos permite continuar denunciando el genocidio en los barrios obreros de Alacant. Queremos hacer un agradecimiento especial a los grafiteros que nos acompañaron y a toda la gente del barrio que se unió al taller, haciendo posible que alcemos nuestra voz contra la ocupación y la apartheid en las calles. La campaña sigue, y con ella nuestra determinación de no ser cómplices de guerra y masacres. Estas fueron las voces que resonaron en Alicante durante el mes de octubre, un mes marcado por la lucha antiimperialista. Desde la trinchera seguiremos siendo altavoz de quienes levantan puños frente a los tanques, porque cada palabra es un arma, y la única paz verdadera es la que conquista la libertad. Hasta la victoria siempre. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el café, el blat i el sucre, que en esta Europa muerta huele a azufre. Bienvenidas y bienvenidos a La Lucha Sigue, el espacio informativo de la Asamblea Juvenil Antiimperialista de Alacant. Hoy alzamos la voz en un doble llamamiento: la solidaridad internacionalista con los pueblos de Cuba y Venezuela y el fortalecimiento de la resistencia local en Castalla. Detallamos las fechas, lugares y cómo sumarse, porque la lucha no se detiene y nos convoca a todas y a todos. Empezamos. Iniciamos con una convocatoria urgente.
Este miércoles, la Solidaridad Internacionalista toma las calles de Alicante. La Asociación de Amistad con Cuba, Miguel Hernández, y el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, MESC, convocan una concentración contra el criminal bloqueo de Estados Unidos a Cuba y contra la agresión de Estados Unidos a Venezuela. Como Asamblea Juvenil Antiimperialista, nos sumamos y llamamos a toda la ciudadanía a participar. La cita es el miércoles 29 de octubre a las 7 de la tarde, en la Plaza de Toros de Alicante. Frente a un bloqueo condenado por la ONU durante 32 años consecutivos y la constante injerencia imperialista en Venezuela, la única respuesta es la presión popular en la calle. Os esperamos. Y de la calle pasamos a la cultura, que también es trinchera. El próximo sábado 15 de noviembre, el Movimiento de Resistencia Global, MRG, organiza un gran festival en la Casa de la Cultura de Castalla. Será una jornada completa, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, llena de conciertos gratuitos y diversas actividades culturales para fortalecer el tejido de la resistencia. Desde la JA, por supuesto, participaremos activamente. Llevaremos nuestra mesa con material, camisetas y demás merchandising para recaudar fondos y difundir la lucha. Además, intentaremos organizar un taller de pancartas durante el día. Es una oportunidad perfecta para encontrarnos, formarnos y disfrutar de una jornada de lucha y ocio. No faltéis a la cita en Castalla. Esto es todo en esta edición de La Lucha Sigue. Recordad, contra el imperialismo, ni un paso atrás. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por último, acabamos con la sección Cultura como trinchera, el espacio donde exploramos cómo la cultura acompaña las luchas de los pueblos. En el programa de este mes comenzamos hablando de Tokuda Kiwichi, que fue secretario general del Partido Comunista Japonés y murió exiliado en China el 14 de octubre de 1953. Fue encarcelado varias veces por sus actividades comunistas durante el periodo imperial japonés y luego por las autoridades de ocupación estadounidense. En los años 30 y 40, como otros militantes del Partido Comunista Japonés, fue presionado repetidamente para renegar públicamente del comunismo y aceptar la ideología imperial. Las autoridades japonesas ofrecían reducciones de condena o incluso libertad completa a cambio de firmar declaraciones de arrepentimiento o de reconversión. Tokuda se negó sistemáticamente. Pasó más de 18 años en prisión, soportando duras condiciones sin retractarse de sus ideales. Esa integridad lo convirtió en una figura emblemática para los comunistas japoneses y para los movimientos revolucionarios de Asia. El poeta soviético Konstantin Simonov escribió el poema No, en 1952 en honor a Tokuda. Ya se conocía bien esa historia. Tokuda había sido liberado tras la derrota de Japón, pero luego debió exiliarse en China durante la ocupación estadounidense por su oposición al nuevo régimen. Simonov ve en él el símbolo del revolucionario que es una declaración de negación y resistencia. Desde el inicio, la palabra no se repite como una respuesta firme y total a las pretensiones imperialistas y bélicas de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Ese no es un simple rechazo pasivo. Está cargado de dignidad, firmeza moral y confianza en la fuerza colectiva de los pueblos que han sufrido la guerra y no permitirán otra. El poema invoca el recuerdo de los horrores de la guerra, las ciudades destruidas y los millones de muertos, para afirmar que nadie quiere repetir esa catástrofe y que la humanidad consciente debe resistir a quienes buscan provocar otra. En ese contexto, el no se convierte en una consigna internacionalista, una voz común que une a obreros, campesinos y revolucionarios del mundo. A continuación, procedemos a leer un fragmento del mismo. El carcelero me entregó un pincel y tinta, y espera en silencio, el cazador de almas cansadas, pero solo estremeciéndose por el aliento de la voluntad. Sin mirar el color blanco volador, el convicto testarudo dibuja no. Calma como el hierro, jeroglífico, dibuja. Y se va por 5 años. Y la misma oficina de la prisión otra vez, ya que el carcelero solo se hizo mayor. Me senté en tu bata hace 5 años, y el mismo jeroglífico. No.
que se dibuja una vez cada 5 años y en 2 semanas hasta el final de la guerra, lo cual, por supuesto, no puedes saber. Tú y el carcelero os habéis puesto canosos. Te vuelves a encontrar en esa oficina. Tus sienes son blancas como las flores de cerezo, pero con la misma tinta negra. No y no. Continuamos con el séptimo arte. El 15 de octubre de 1940 se estrenaba la aclamada película El Gran Dictador, la primera película sonora del maestro Charles Spencer Chaplin. Es una de las obras más brillantes y valientes del cine del siglo XX. La película se revela no solo como una sátira contra el fascismo, sino también como una crítica profunda al capitalismo de su fase imperialista y a las condiciones materiales que engendran la barbarie. Chaplin desempeña ambos papeles principales, el de un despiadado dictador nazi y el de un barbero judío perseguido. La Tomaña de Chaplin no es solo una caricatura aislada de Alemania, sino una representación de la lógica autoritaria inherente al sistema capitalista cuando se ve amenazado. La violencia, el nacionalismo y el racismo no son anomalías, sino expresiones políticas del capital en defensa de sí mismo, expresiones muy latentes en estos días. La obra finaliza con un discurso en el que el personaje llama a los soldados a no morir por los tiranos y a luchar por un mundo nuevo. Expresa el anhelo de emancipación universal del trabajo frente al capital y la guerra imperialista. La apelación a la humanidad y la razón no son abstractas. Apunta a la unidad internacional del proletariado contra el fascismo, el militarismo y la explotación. Sin duda, una de las mayores obras maestras de la historia del cine de casi obligada visualización, la cual fue prohibida y censurada en una gran cantidad de países por su discurso revolucionario. Y finalizamos la sección y el programa de este mes con unos minutos musicales a manos del cantor de la Revolución, el grandísimo cantautor cubano Carlos Manuel Puebla Concha, más conocido como Carlos Puebla. Artista extraordinario y comprometido que comenzó su carrera en los años 30. En los años previos a la Revolución cubana iría incursionando en la temática social y de protesta en sus composiciones. Y, con la Revolución victoriosa en 1959, se convertiría en un verdadero cronista y trovador de la misma, a la que se adhirió fervosamente. Inolvidables canciones como Canto a Camilo, Gracias Fidel, De Cuba traigo un cantar, La Reforma Agraria o Y con eso llegó Fidel, son algunos de sus grandes éxitos y muestras de su ferviente compromiso con la revolución. Pero en este mes de octubre, mes en el que asesinarían en Bolivia a nuestro guerrillero loco favorito, es imperativo que hablemos y escuchemos quizás su canción más recordada, Hasta siempre comandante. La canción es un homenaje a Ernesto Che Guevara de la Serna, escrita poco después de que Guevara dejara Cuba en 1965. Se convirtiera en un símbolo de la revolución latinoamericana y mundial. El tema principal de la canción es la admiración y el reconocimiento al Che como líder revolucionario y por su lucha por la libertad de los pueblos oprimidos. Puebla simboliza que, aunque Guevara se aleja físicamente, su ejemplo y legado permanecen. Remarca la valentía del Che y su dedicación a la justicia social, e invita a seguir su ejemplo en la lucha contra la opresión y el imperialismo. Sin duda, una canción sublime que esperamos que disfrutéis. Hoy más que nunca, hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.